el ritmo del guapaca. Ahora que recordar es volver a vivir. La época de los años 60 y 70 fue la época de oro de la música nicaragüense. Agrupaciones musicales que surgieron en Oriente, Occidente, Matagalpa y por supuesto Managua. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Edgar Barberena, un estudioso de la música que ha trabajado por años con esas agrupaciones musicales? Edgar, coméntanos a las familias nicaragüenses, por favor, esas agrupaciones musicales como Poder del Alma, Guana, Los Dioses del Fuego, Los Hermanos Cortés, Los Clar de León, un sinnúmero de agrupaciones que surgieron en esta época. Mira, fue una época de maravilla que tuvimos los nicaragüenses. Ese tipo de música, la música romántica. Ella, esa que fuera mi novia, es a quien sigo queriendo. Previo a una entrevista que iba a hacerle yo a otro compañero que también escucha música como es, don Freddy López, llegamos a la conclusión que entre los años 60 y 70 salieron más del 94% de grupos musicales de los 153 municipios que tiene Nicaragua. Todo municipio sacó sus grupos clave, importantes, como en Corinto, tenemos en León, los Hermanos Cortés, en Matagalpa, los juveniles, Managua, ya no digamos con la cantidad de grupos como los que mencionaste en la presentación. Granada, otra cantidad de grupos que surgieron con excelentes vocalistas. Masaya, los signos del Zodíaco. En el Atlántico teníamos el grupo Gama con el Palo de Mayo, antes que apareciera Dimensión Costeña, y donde participó Anthony Macri. León tuvo un grupo que duró más de 50 años, que se llamaban Los Fermos. Entonces, tenemos una cantidad de músicos que hicieron música original, música que no se volvió a retomar en el transcurso de los años hasta la actualidad. Ok, estamos hablando que esta es la época del romanticismo en Nicaragua, 60-70, y como todo lo que empieza tiene que acabar después del terremoto de 1972, también desaparecieron varios grupos musicales y se da inicio a una nueva etapa en la música, que aparece el Latin Rock con esos grupos musicales como Poder del Alma y Guana. Sí. El Latin Rock es como una parte de la música que viene a asumir ese vacío que dejaron los grupos. Muchos grupos desaparecieron, primero por asuntos económicos, otros por el terremoto, pues como el mismo Llama Viva se desarticuló con el terremoto de 1972. Sus músicos, unos se fueron para Costa Rica, otros creo que a Honduras, y lo mismo pasó con otras agrupaciones. Entonces vienen esos grupos como Guana, donde aparece Ricardo Palma con todo su estilo musical. Y hablar de la música nicaragüense es hablar de esos grupos musicales que cautivaron y se enamoraron, porque muchos se enamoraron en esa época. Y todavía ese tipo de música, como lo de los Hermanos Cortés, en el tiempo del romanticismo, todavía se escucha acá en la Casa del Obrero.
me gustaría aprender a bailar esa música. Pero no sabía dónde la bailaban ni nada de eso. Hasta que le dije a mi mamá y le digo, mamá, mire, ¿a dónde se baila esa música? Entonces me dice, en un lugar que se llama la Casa del Obrero. Ahí te voy a llevar un día, me dice. La cuestión es que pasó cuando ya tenía 11 años, le digo a uno de mis amigos, mire, le digo, yo quiero ir a la Casa del Obrero. Le digo. Entonces me dice, nosotros te vamos a llevar. La cuestión es que me dice, alistate el 4 de noviembre del 2016. Y entonces me alisté y la cuestión es que me llegaron a traer a las primeras 12 del mediodía. Y desde ese entonces me encantó este lugar. Muy buena, como pueden ver, aquí se vienen las familias a recrear, recordando, porque como dice, recordar es volver a vivir. Y entonces aquí vienen de todas las generaciones. Es bonito ver cómo vienen las familias, adultos mayores con sus nietos, con sus hijos, a transmitirles esto, de gozar, disfrutar. Para mí es una gran emoción saber y sentir en vivo las canciones de ese año, porque todavía las bailamos, las disfrutamos, las gozamos. No solamente yo, sino que aquí vienen de todas las edades, que siempre están al margen y al ritmo de toda la música de aquí. Los domingos, lo que nosotros le decimos los viejitos, este es los viejitos. Allí es la música que perdura, a los Panzers, los SM70, música... Los Dioses del Fuego. Los Dioses del Fuego. Los Rollins. Los Rollins de Los Granada, Duros. los Duros. Los Diplomáticos de Granada. Aquí un tema importante, en León surgen, bueno, los hermanos Cortés, Eso se hincha, Sabroso para bailar, A bailar con Rosita, y hay una que se llama, que es muy movida, que se llama Apolo 9. Como decís vos al inicio de tu presentación, recordar es volver a vivir. Y ese es un lema que lo han guardado y lo han, ¿cómo te diría yo? Lo han retomado ciertas agrupaciones, como el caso Los Gigantes del 70, que tiene un lema que su presentador siempre dice, recordar es volver a vivir. Hay otra cosa también, cómo se van transmitiendo esos valores. Los mismos padres de familia nos convertimos en transmisores de valores. Pues estamos recordando esa generación de esas agrupaciones musicales